¿Alguna vez han oído de un hombre, una figura envuelta en misterio y leyenda, que no murió, que escapó del abrazo frío de la muerte, sino que simplemente desapareció, borrado del mundo terrenal sin dejar rastro, llevado por un poder superior? Una fuerza divina, un destino ineludible. Esta es la historia de Enoc, un relato envuelto en enigma, un nombre susurrado a través de los milenios, resonando en los pasillos del tiempo. Su existencia, su vida y su partida es un gran signo de interrogación, un misterio sin resolver que ha intrigado a generaciones, en los textos antiguos, en las crónicas de la historia sagrada. ¿Quién fue Enoc, este hombre de leyenda, tan único que evitó el destino de todos los mortales? ¿Qué secreto guardaba? ¿Qué lo hizo diferente? ¿Qué lo elevó por encima del resto de la humanidad? Aparece en las primeras crónicas de la historia humana, en los comienzos de la civilización, un patriarca de antes del gran diluvio, un mundo perdido en el tiempo. Pero no es recordado solo por su larga vida, por los años que acumuló en este mundo. Es recordado por algo mucho más extraordinario, un evento que desafía la comprensión. Caminó con Dios, en comunión directa con lo divino. Y luego ya no estaba. Desapareció, desvaneciéndose en el aire. Durante miles de años, siglos tras siglos, sabios y místicos, estudiosos y pensadores, han pensado en su destino intentando descubrir el misterio de su partida. ¿Era alguien muy justo, un ejemplo de ser bueno y de hacer lo correcto, o poseía conocimiento prohibido? Secretos ocultos que lo hicieron merecedor de tal destino. Esta noche, bajo la luz de las estrellas, vamos a explorar este antiguo misterio, a adentrarnos en las profundidades de la leyenda, los textos, las escrituras sagradas, las leyendas, los cuentos transmitidos de generación en generación, y las teorías, las ideas que buscan explicar lo que no se puede explicar. Prepárense, abran sus mentes. La historia de Enoc, el relato de un hombre extraordinario, es un viaje hasta el límite mismo, hasta la frontera entre lo conocido y lo desconocido, de lo que creemos, un desafío a nuestra comprensión de la vida, la muerte y lo divino. Miren, la historia de Enoc, como la conocemos por acá, empieza en el libro del Génesis. Sí, ahí donde nos cuentan cómo empezó el mundo y sobre los primeros seres humanos. Y aunque de Enoc se dice poquito, su cuento ha llamado mucho la atención por años y años, haciendo que la gente se pregunte un montón de cosas y lo explique de muchas maneras. Ahí hay una lista que sigue con mucho cuidado quién era hijo de quién, empezando desde Adán. Así vemos de dónde viene toda la gente, desde el mismísimo principio. Este árbol de familias, hecho con mucho cuidado, nos enseña cómo se conectaban las personas importantes de antes del gran diluvio. Casi todos los nombres en esa lista de familias terminan con la frase seria, y murió. Eso nos recuerda bien fuerte que todos, toditos, nos tenemos que morir. Pero la parte que habla de Enoc es diferente, rompe con eso. Nos cuenta algo único y bien interesante que no le pasaba a los demás. El Génesis dice, Enoc vivió 65 años. Imagínense, poquito tiempo si lo comparamos con otros jefes de familia de su época. Ellos a veces vivían cientos de años, y tuvo un hijo llamado Matusalén. Esto fue algo bien importante en su vida y para la familia que vino después. Matusalén, como muchos saben, llegó a ser la persona que más años vivió de todas las que cuenta la Biblia. Dice que caminó con Dios durante 300 años. ¡Wow! Eso es algo bien fuerte que nos hace pensar que tenía una amistad muy cercana y de todos los días con Dios. Esa conexión tan especial lo hacía diferente, y nos dice que su vida era de verdad extraordinaria. Y luego, ¡zas!, dice que desapareció porque Dios se lo llevó. Una forma de irse muy misteriosa y de repente, ¿verdad? No se parece a ninguna otra que se cuenta en el Génesis. Este final tan lleno de preguntas ha hecho que la gente piense y se asombre por miles de años. Estas poquitas frases, que son cortas pero que nos hacen pensar mucho, han hecho que por siglos la gente se haga preguntas, lo entienda de diferentes maneras y cuente leyendas sobre este personaje tan misterioso. El número 365, que es igual a los días que tiene un año, le pone todavía más misterio al asunto. Esto hace que la gente piense si Enoc tenía alguna conexión con los ciclos del universo y el tiempo de Dios. El Nuevo Testamento también confirma que su final fue único. Dice, por la fe Enoc fue llevado para que no viera la muerte. Esto deja bien claro que él era una persona con una fe muy grande,
y que Dios lo tenía en alta estima. Enoc, o personajes parecidos a él por las cosas que hacían o por cómo eran, también aparecen en otras historias antiguas de diferentes culturas. Esto nos hace pensar que a mucha gente, en muchos lugares, le interesaban las personas que lograban ir más allá de la muerte. Los poquitos detalles que nos dan las escrituras han dejado que crezcan muchísimas leyendas alrededor de este jefe de familia tan misterioso. La gente ha llenado los espacios vacíos con cuentos llenos de imaginación y con diferentes ideas sobre lo que creían. ¿Será que su historia fue algo que pasó una sola vez? ¿Un caso único en que Dios ayudó a una persona muy especial? ¿O será que nos muestra una verdad más grande sobre el pasado muy antiguo de la humanidad? Una época en que la línea entre nuestro mundo y el mundo de Dios no estaba tan marcada, y quizás era más fácil para la gente pasar a otro nivel. Al explorar la figura misteriosa de Enoc, descubrimos algo que nos llama mucho la atención: el libro de Enoc. Este libro antiguo nos da una mirada diferente, que amplía lo que cuenta la Biblia y nos lleva a mundos que no podemos ver. Es una colección de textos judíos antiguos que hablan del futuro y de cosas secretas, que se dice que escribió el mismo Enoc, un personaje lleno de misterio y respetado por ser sabio y bueno. Estos textos nos cuentan cómo era un mundo lleno de ángeles, demonios y secretos del universo. Aunque no está en la mayoría de las Biblias que conocemos, no podemos negar que es muy importante. El libro de Enoc es muy especial para las iglesias ortodoxas de Etiopía y Eritrea, donde sí lo consideran parte de sus libros sagrados, lo que muestra que ha sido importante en algunas tradiciones religiosas por mucho tiempo. Que lo acepten así lo hace aún más misterioso, y nos invita a conocer sus secretos más profundos y a pensar en las cosas importantes que nos dice. El libro de Enoc es como una continuación de lo que cuenta la Biblia, dando más detalles y usando más la imaginación para contar cosas que en los libros sagrados solo se mencionan un poquito. Cuenta con muchos detalles los viajes de Enoc al cielo, cómo subió por los cielos y cómo se encontró con seres divinos. Con la ayuda de los ángeles, Enoc conoce los secretos del universo, aprende cómo está ordenado todo, cómo se mueven las estrellas y los planetas y qué le espera a la gente. Una parte muy interesante, conocida como el libro de los vigilantes, cuenta la historia de los ángeles caídos, también llamados los vigilantes, y cómo desobedecieron la ley de Dios. Estos vigilantes bajaron a la tierra y enseñaron a las personas artes y cosas prohibidas, cambiando el orden natural de las cosas y haciendo que la gente se portara mal. De esta unión prohibida nacieron los Nefilim, una raza de gigantes que eran muy malos y violentos, y por su culpa al final la tierra fue destruida, como se cuenta en la historia del diluvio en la Biblia. Enoc es elegido como mensajero para avisarles a estos seres caídos que iban a ser castigados, llevándoles un mensaje de que estaban mal y una advertencia. El libro de Enoc influyó mucho en cómo pensaban los primeros judíos y cristianos, ayudándoles a entender el mundo espiritual. Su influencia se nota mucho en cómo se desarrollaron las ideas sobre los ángeles, los demonios, qué es el mal, y la visión de cómo será el fin del mundo. Cuando lo redescubrieron en el siglo XVIII, empezó un gran debate y mucho interés entre los estudiosos, haciendo que se preguntaran si era de verdad, qué tenía que ver con los textos de la Biblia, y si era una fuente de sabiduría perdida o solo un montón de cuentos y leyendas. No importa lo que uno piense, el libro de Enoc sigue siendo clave, porque nos da ideas muy valiosas sobre de dónde vienen y cómo cambiaron algunas de nuestras creencias religiosas e ideas espirituales más importantes. La frase Enoc caminó con Dios parece simple, pero es muy profunda. Sugiere que estaba muy cerca de Dios, muy unido a Él. Algo que no le pasa a la gente normalmente. Algunos creen que fue por su fe tan grande y por ser tan bueno. Otros que Dios le dio luz y le habló directo. El libro de Enoc cuenta que él escribía sobre lo que es justo, viajando por los cielos y aprendiendo secretos del universo. Ese caminar con Dios lo fue cambiando por dentro y lo preparó para no tener que morir como los demás. Quizás por cómo vivió, ya no estaba claro si él iba a morir como todos, o no, haciendo que irse con Dios pareciera algo normal. Su historia nos hace pensar qué significa de verdad caminar tan cerca de Dios. El Génesis cuenta el final de Enoc con pocas palabras, y ya no estaba, porque Dios se lo llevó. No se murió como se muere toda la gente, así nada más desapareció. Que Dios se lo llevara es algo muy, muy raro, y por eso Enoc es tan especial, así como Elías.
Casi todos creen que esto quiere decir que a Enoc se lo llevaron derechito al cielo, con su cuerpo y alma, y sin morirse primero. Como no se sabe mucho, la gente ha pensado muchas cosas, se fue a un mundo espiritual, a un reino arriba en el cielo, o a algún otro lugar desconocido. Algunos libros viejitos cuentan que Enoc estuvo viajando por diferentes partes del cielo, y en cada una vio cosas súper maravillosas. No fue como Elías, que subió al cielo entre llamas. La partida de Enoc fue tranquila, callada y misteriosa. Es como si hubiera cruzado una puerta de nuestro mundo para llegar a otro totalmente diferente. Y este misterio de cómo desapareció sigue siendo un gran misterio para quienes se preguntan qué hay más allá de lo que vemos. La desaparición de Enoc ha hecho que aparezcan ideas que van más allá de las ideas religiosas normales. Hay quienes piensan que Dios se lo llevó. Cuenta que vio a seres muy sabios hace tiempo, tal vez hasta extraterrestres. Lo mucho que dicen que Enoc sabía, de estrellas y del futuro, y esto da más fuerza a estas ideas. Otros ven su historia como algo muy espiritual. Enoc entendió grandes cosas de Dios, dejó atrás su cuerpo físico y subió a un mundo mejor. Algunos ven a Enoc como un ejemplo, y su ser llevado es como el gran premio por ser bueno. Pero los detalles que da la Biblia mantienen el misterio. La historia de Enoc parece un cuento con mensaje, y a la vez extraña y muy real. La figura de Enoc es importante en varias religiones grandes. En el judaísmo, lo respetan como un líder muy antiguo y justo. Algunas historias dicen que es el ángel Metatrón, quien escribía para Dios en el cielo. El cristianismo alaba a Enoc por su fe y su partida única. La Iglesia de Etiopía guarda su historia en sus libros sagrados. En el Islam, Enoc es identificado con el profeta Idris, alabado en el Corán, y se dice que fue elevado a un lugar alto. En todas estas religiones admiran a Enoc. Era sabio, tenía fe y subió al cielo de forma misteriosa. Que una persona como Enoc aparezca en tantas religiones diferentes nos hace pensar que todos comparten el recuerdo de un sabio de hace mucho tiempo. Y hay cosas clave que siempre se cuentan: justicia, revelación y que se fue sin morir como los demás. La historia de Enoc refleja un deseo universal de ir más allá y conectarse con lo divino. Enoc ha inspirado tradiciones llenas de misterio y conocimientos que estaban escondidos, que hablan de un saber muy secreto. Allá por el siglo XVI, dos hombres llamados John Dee y Edward Kelly dijeron que los ángeles les enseñaron un idioma especial, el idioma enoquiano, que era una forma de hacer magia y que, según contaban, era la sabiduría más antigua que se le había dado a la gente. La magia enoquiana influyó mucho en las artes secretas de Occidente, y esto hizo más fuerte la idea de que Enoc tenía que ver con conocimientos que se habían perdido. El tiempo que vivió Enoc, imagínense, 365 años, ha hecho que mucha gente piense que él era un gran maestro que sabía muchísimo de las estrellas. Hay personas que buscan mensajes secretos en las historias de las familias y en los números del libro del Génesis, tratando de encontrar significados más profundos. Y cuando la gente volvió a encontrar el libro de Enoc, eso hizo pensar todavía más en otros saberes antiguos que se habían perdido. Enoc es como un símbolo de todos esos secretos que están ahí, esperando que alguien los encuentre. Miles de años después desde que su nombre se escribió por primera vez, la historia de Enoc todavía nos dice algo. Él representa las preguntas más profundas de la humanidad, la búsqueda de sentido, el deseo de conexión y el misterio de la muerte. Para los creyentes, Enoc es un ejemplo de una persona justa que fue premiada, una prueba de que es posible estar muy cerquita de Dios. Para los que buscan el conocimiento oculto, él es un guardián de secretos perdidos y conocimiento prohibido. El libro de Enoc sigue dando ideas sobre la historia oculta y sobre cómo es el mundo de verdad. Al final, Enoc es un misterio que todavía sigue, un hombre que vivió, pero no murió. Alguien que sabía muchas cosas, pero lleno de misterio. Su historia nos invita a entender mejor todo lo que puede ser posible. La búsqueda de los secretos de Enoc continúa iluminando el camino de las cosas que las personas quieren descubrir.